Tenía 500 millones en el banco y podía comprar cualquier cosa en el mundo, pero cuando vio a su hija en silla de ruedas reír por primera vez en 2 años gracias a un mendigo sin hogar, comenzó a llorar como nunca antes. La lluvia caía sobre el parabrisas del Mercedes mientras Richard Montemayor miraba los números rojos en su teléfono. 2 millones perdidos en una mañana. Para él, apenas un mal día en la bolsa. Papá, dijo Isabella desde atrás, presionando su carita contra la ventana. Richard alzó la vista molesto. Venían del hospital. Otra sesión de fisioterapia que costaba más que el sueldo anual de la mayoría de personas. 2 años desde el accidente y su hija seguía en esa silla de ruedas. Tengo una junta, Isabella. Mira a ese señor, insistió ella. En la acera, bajo un toldo roto, un viejo hacía trucos con basura. Latas oxidadas, periódicos mojados, tapas de botella. Varios niños lo rodeaban riéndose a carcajadas. El hombre era claramente un indigente. Ropa sucia, zapatos rotos, pelo gris despeinado. Pero sonreía como si fuera el hombre más rico del mundo. ¿Podemos bajar?, preguntó Isabella con una emoción que Richard no había escuchado en meses. Esa gente no es para nosotros, hija. Hace mucho que no me divierto, papá. Las palabras le dolieron en el pecho. Era cierto. Desde que perdió a Catherine en el accidente, la vida de Isabella había sido médicos, terapias, tratamientos. Los mejores especialistas, el equipo más caro, las escuelas más exclusivas. Pero ¿cuándo había sido la última vez que simplemente se divirtió? 5 minutos, suspiró. Marcus, el chofer, lo miró sorprendido por el espejo. En 10 años trabajando para él, nunca habían parado en la calle por algo así. Bajaron del auto. Los zapatos italianos de Richard pisaron charcos sucios. Isabella rodó hacia el grupo de niños más rápido de lo que se movía en casa. El viejo los vio llegar. Sus ojos azules, gastados pero brillantes, se encontraron con los de Richard. No había súplica ni desesperación. Solo calidez. Nuevos amigos. Gritó con voz ronca. ¿Cómo te llamas, pequeña? Isabella. Qué nombre hermoso. Yo soy Eduardo, pero dime Lalo. ¿Te gustan los trucos de magia? No sé, nunca vi ninguno de verdad. Eduardo sonrió. No era la sonrisa falsa que Richard conocía del mundo corporativo. Era genuina. Entonces esto será especial. Pero necesito una ayudante muy especial. ¿Me ayudas? La cara de Isabella se iluminó como no lo hacía desde antes del accidente. Eduardo sacó una moneda oxidada. Sostén esto muy fuerte. Cierra los ojos y piensa en algo que te haga feliz. Isabella obedeció. Su rostro se relajó por primera vez en meses. Los otros niños se acercaron más. Esta moneda perteneció a una princesa que podía volar, comenzó Eduardo. Cuando estaba triste, la moneda le recordaba que tenía poderes especiales dentro de ella. Poderes que nadie podía quitarle. Richard frunció el ceño. ¿Este vagabundo le estaba dando lecciones a su hija? Abre los ojos, Isabella. Ella miró su mano vacía, asombrada. ¿Dónde está? La moneda no se fue. Se convirtió en algo mejor. Mira detrás de tu oreja. Eduardo extendió la mano y sacó una flor de papel colorida, hecha obviamente de periódico y pintada a mano. Los niños gritaron de alegría. Isabella comenzó a reír. No la risa educada que usaba con los médicos. Una risa real, burbujeante, contagiosa. Richard sintió algo raro en la garganta. ¿Cuándo había visto así de feliz a su hija? Durante 20 minutos, Eduardo hizo trucos simples pero mágicos. Transformaba tapas en monedas, hacía aparecer papeles, contaba historias que hipnotizaban a los niños. Pero lo que más impresionó a Richard fue cómo trataba a cada niño. Les daba su momento especial, y con Isabella fue especialmente gentil, nunca mencionando su silla, tratándola como a cualquier niña normal. Señor Montemayor, su junta, Marcus lo interrumpió. Richard miró su reloj. Había perdido la noción del tiempo completamente. Isabella, nos vamos, ya. Lalo iba a enseñarme a hacer flores aparecer. Otro día, princesa, dijo Eduardo, agachándose a su nivel. Llévate esto. Le dio la flor de papel.
Es tu flor mágica. Cuando te sientas triste o pienses que no puedes hacer algo, la miras y recuerdas que tienes magia adentro. ¿De acuerdo? Isabella asintió solemnemente, como si acabara de recibir el tesoro más valioso del mundo. Mientras Marcus ayudaba a Isabella a subir, Richard se quedó frente a Eduardo. De cerca vio que el hombre era mayor de lo que pensó. 70 años tal vez. Su cara estaba curtida por la vida en las calles, pero sus ojos mantenían una chispa que Richard envidiaba. Gracias, dijo Richard, sin saber bien por qué. Ella es especial, ¿verdad? Sí, lo es. Los niños que pasaron por cosas difíciles a veces ven la magia mejor que otros. No olvide eso. Había algo en esas palabras que hizo que Richard quisiera quedarse y preguntar más. Pero llegaba tarde. Sacó su billetera y extrajo un billete de $100. Tome esto. Eduardo miró el dinero, luego a Richard. No puedo aceptarlo. Richard parpadeó, sorprendido. ¿Por qué no? Porque no hice esto por dinero. Lo hice porque su hija necesitaba reír, y yo necesitaba ver a un niño sonreír. Eso ya es suficiente pago. Richard se quedó ahí parado. En su mundo, todo tenía precio. Todo era una transacción, pero debe necesitar dinero. Para comer, necesito muchas cosas, dijo Eduardo con calma. Pero su dinero no puede comprar lo que más necesito. ¿Y qué es eso? Eduardo sonrió otra vez. Lo mismo que usted necesita, señor. Lo mismo que todos necesitamos. Antes de que Richard pudiera preguntar qué quería decir, Eduardo se había ido, desapareciendo entre la gente que corría de la lluvia. El resto del día pasó como en una nube. La junta sobre la fusión con una empresa europea, que debería haber tenido toda su atención, se sintió mecánica. Mientras los abogados hablaban y los contadores revisaban números, Richard pensaba en la sonrisa de Isabella y en las palabras de Eduardo. Lo mismo que usted necesita. ¿Qué podría necesitar él? Tenía una fortuna que crecía cada día, una mansión de 10.000 metros cuadrados, autos de lujo, acceso a cualquier experiencia que el dinero pudiera comprar. ¿Qué más podía querer? Cuando llegó a casa esa noche, la mansión se sintió especialmente vacía. Los pasillos de mármol resonaban con sus pasos. Isabella ya dormía, cuidada por María, su niñera. Su esposa Caterina había muerto en el mismo accidente que dejó a Isabella en silla de ruedas. Ahora la casa se sentía más como un museo elegante que como un hogar. Se sirvió whisky de 30 años y se sentó detrás de su escritorio de caoba. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, premios, fotos con políticos y celebridades. Pero esa noche, todos esos logros se sentían vacíos. Un golpe suave en la puerta lo interrumpió. María asomó la cabeza. Disculpe, señor Richard. Isabella está despierta y pregunta por usted. No puede dormir. Richard miró su reloj. Casi las 11 de la noche. ¿Le duele algo? No, señor. Quiere hablar del hombre de los trucos. Richard suspiró. Debería haber sabido que esto tendría consecuencias. La habitación de Isabella era un lujo adaptado para sus necesidades. Cama eléctrica ajustable, barras de apoyo, baño equipado. Pero a pesar de todas las comodidades, Isabella se veía pequeña y perdida. Hola, papá, dijo en voz baja. Hola, princesa. María dice que no puedes dormir. Isabella asintió, sosteniendo la flor de papel. Papá, ¿por qué ese señor vive en la calle? Richard se sentó en el borde de la cama. A veces las personas tienen problemas. Pierden el trabajo, se enferman, pero él no parecía triste, lo interrumpió Isabella. Parecía más feliz que muchas personas que viven en casas bonitas. La observación de su hija lo golpeó. Tenía razón. Eduardo había mostrado un contentamiento que Richard rara vez veía en su círculo de ejecutivos y millonarios. A veces la felicidad no tiene que ver con lo que tienes, sino con quién eres, se escuchó decir. ¿Podemos volver a verlo? No sé, cariño. Probablemente se mueve de un lugar a otro, pero podríamos buscarlo, ¿verdad? Richard sonrió. Tal vez. Ahora duerme. Le dio un beso y apagó la luz, pero las preguntas de Isabella siguieron resonando en su mente. Esa noche no pudo dormir.
Se quedó despierto hasta las 3, navegando por internet, leyendo sobre indigencia, organizaciones benéficas, programas de asistencia. No sabía qué buscaba exactamente, pero sentía que necesitaba entender algo. Lo que encontró lo perturbó. Miles de personas vivían en las calles de su ciudad. Veteranos con traumas, familias que perdieron sus casas por gastos médicos, ancianos abandonados por el sistema. Las estadísticas eran abrumadoras, pero lo que más lo impactó fueron las historias individuales. Un artículo captó su atención. Un trabajador social documentaba historias de personas sin hogar, no como casos de estudio, sino como biografías humanas completas. Las historias revelaban vidas complejas llenas de triunfos y tragedias. Personas que habían sido médicos, maestros, artistas, padres amorosos. Richard cerró la laptop con una sensación incómoda. Durante toda su carrera, había visto a las personas sin hogar como un problema abstracto. Nunca como personas. Como individuos con historias, sueños, talentos, como Eduardo. Los siguientes días pasaron en rutina familiar, pero algo había cambiado en Richard. Durante las reuniones pensaba en Eduardo. Mientras revisaba informes financieros, se preguntaba dónde estaría durmiendo el viejo esa noche. Isabella preguntaba por él cada día. ¿Habían vuelto a la calle donde lo conocieron? ¿Podrían buscarlo en otros lugares? El viernes, Richard tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Marcus, lleva a Isabella al parque después del colegio. Yo iré caminando, señor. Quiero caminar por la ciudad un rato. Era algo que no hacía desde sus días de estudiante universitario, hacía más de 20 años. Caminar por las calles sin destino específico, lo que vio lo impactó. Había vivido toda su vida adulta moviéndose de edificios con aire acondicionado a autos con aire acondicionado a casas con aire acondicionado. Nunca había realmente visto la ciudad. En cada cuadra había personas pidiendo dinero. Pero ahora, en lugar de acelerar el paso o mirar hacia otro lado, Richard comenzó a verlos realmente. Una mujer mayor con un cartel que decía «Perdí mi casa por cáncer». Un hombre joven con una pierna amputada y uniforme militar desgastado. Una familia entera acampando bajo un puente. Caminó durante 3 horas, explorando calles que nunca había visto. Preguntó en tiendas, refugios, comedores populares. ¿Conocían a un hombre mayor llamado Eduardo que hacía trucos de magia? Algunos dijeron que sí. Un Eduardo que a veces aparecía por el refugio nocturno. Otro Eduardo que había visto haciendo trucos para niños en el parque central. Pero nadie sabía dónde encontrarlo. Cuando finalmente regresó a casa, se sentía físicamente agotado pero mentalmente más despierto de lo que había estado en años. ¿Cómo te fue en tu caminata, papá?, preguntó Isabella durante la cena. Interesante, admitió. Muy interesante. ¿Encontraste a Lalo? No, pero seguiré buscando. Los ojos de Isabella se iluminaron. ¿En serio? En serio. Esa noche, Richard hizo algo que no hacía desde que era niño. Rezó. No era particularmente religioso, pero se encontró pidiendo, no sabía exactamente qué. Guía, tal vez. Claridad. El sábado por la mañana, decidió llevar a Isabella a explorar más áreas de la ciudad. Esta vez en el auto, pero parando en diferentes lugares donde podría encontrar a Eduardo. Visitaron parques, plazas, áreas donde se reunían personas sin hogar. Isabella disfrutaba la aventura, pero Richard comenzó a preocuparse. ¿Y si nunca volvían a ver a Eduardo? ¿Y si había sido solo un encuentro casual sin mayor significado? Pero entonces, en el parque central, cerca de la fuente, lo vieron. Eduardo estaba sentado en una banca, no haciendo trucos esta vez, solo alimentando palomas con migajas de pan. Se veía más frágil a la luz del sol, más viejo. Richard notó que tenía una tos persistente. «Lalo», gritó Isabella desde su silla de ruedas. Eduardo levantó la vista y su cara se iluminó al verlos. «Isabella». «Qué sorpresa tan linda. Te estuvimos buscando», dijo ella, rodando hacia él. «Sí». «¿Y por qué?» «Porque quería verte otra vez». «Y papá también». Eduardo miró a Richard con curiosidad. «¿De verdad?
Richard se sintió extrañamente nervioso. Isabella ha hablado de usted todos los días desde que nos conocimos. Y yo, bueno, me quedé pensando en lo que dijo. ¿Qué dije? Sobre lo que todos necesitamos. Eduardo sonrió. Ah, sí. ¿Y ya descubrió qué es? Creo que estoy empezando a entenderlo. Eduardo se levantó de la banca con cierta dificultad. Richard notó que cojeaba ligeramente. ¿Está bien? ¿Se lastimó? Solo los años, amigo. Solo los años. ¿Podemos sentarnos? Me gustaría hablar con usted. Eduardo asintió y se volvió a sentar. Richard empujó la silla de Isabella más cerca y él se sentó en la banca junto al viejo. ¿Cómo terminó en esta situación?, preguntó Richard, inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta por lo directa. Pero Eduardo no parecía ofendido. Es una historia larga. Tenemos tiempo. Eduardo miró a Isabella, que sostenía su flor de papel y escuchaba con atención. Era médico, comenzó. Cirujano cardíaco, de hecho. Trabajé en hospitales por 30 años. Richard parpadeó, sorprendido. ¿Médico? Sí. Era muy bueno en mi trabajo. Salvé muchas vidas. Tenía una casa grande, 2 autos, una esposa hermosa, 3 hijos. ¿Qué pasó? Eduardo guardó silencio por un momento, alimentando a las palomas. Mi hijo menor, Carlos, tenía leucemia. 8 años, la misma edad que Isabella ahora. Los mejores tratamientos, los mejores doctores. Gasté todo lo que tenía tratando de salvarlo. La voz de Eduardo se quebró ligeramente, pero no fue suficiente. Carlos murió a los 9 años. Isabella extendió su pequeña mano y la puso sobre la de Eduardo. Lo siento mucho, Lalo. Gracias, pequeña. Después de eso, mi esposa no pudo soportar el dolor. Se suicidó 6 meses después. Mis otros 2 hijos me culparon por no haber hecho más. Dejaron de hablarme. Richard sintió un nudo en el estómago. Comencé a beber, continuó Eduardo. No podía operar con manos temblorosas. Perdí mi licencia médica. Perdí la casa. Perdí todo. ¿Y sus hijos? Nunca. Los busqué durante años. Pero el dolor que les causé fue muy profundo. Mi hija vive en otro estado con su familia. Mi hijo mayor se mudó al extranjero. Creo que es mejor así. Richard no sabía qué decir. La historia era devastadora. ¿Cómo puede estar tan en paz?, preguntó finalmente. Eduardo sonrió, esa sonrisa genuina que Richard había notado desde el primer día. Porque aprendí algo en estos años en la calle. Aprendí que la felicidad no viene de tener cosas, ni siquiera de tener personas. Viene de dar lo que puedes dar, donde estás, con lo que tienes. ¿A qué se refiere? Cuando hago trucos para los niños, cuando los hago reír, cuando veo sus caras iluminarse, en esos momentos soy el hombre más rico del mundo. Porque estoy dando algo que vale más que todo el dinero, estoy dando alegría. Isabella escuchaba fascinada. ¿Por eso no quisiste el dinero de papá? Exacto, princesa. Porque lo que yo tengo para dar no se puede comprar, y lo que tu papá necesita no se puede comprar tampoco. Richard se sintió expuesto. ¿Y qué es lo que necesito? Lo mismo que yo necesitaba cuando perdí todo. Lo mismo que Isabella necesita después de su accidente. Lo mismo que todos necesitamos. ¿Qué? Propósito. Conexión real con otros seres humanos. La satisfacción de saber que tu vida importa para alguien más. Las palabras golpearon a Richard como un puñetazo. Era exactamente lo que había estado sintiendo sin poder identificarlo. A pesar de toda su riqueza, se sentía vacío, desconectado, como si su vida no tuviera sentido real más allá de acumular más dinero. Usted tiene eso, dijo Richard en voz baja. Sí, ahora lo tengo. Pero me tomó perder todo para encontrarlo. ¿Y yo tengo que perder todo también? Eduardo rió suavemente. No, amigo. Usted tiene algo que yo nunca tuve, la oportunidad de encontrarlo sin perder lo que ya tiene. ¿Cómo? Pregúntele a Isabella. Ella ya lo sabe. Richard miró a su hija, confundido. ¿Qué sabe Isabella? Díselo, princesa. Isabella miró a su papá con esos ojos serios que a veces lo asombraban por su madurez. Papá, cuando estoy contigo de verdad, cuando jugamos o hablamos como ahora,
Me siento mejor que cuando me compras cosas caras o me llevas a doctores famosos. Richard sintió que se le cortaba la respiración. ¿En serio? Sí. Lo que más quiero es que estés conmigo. No solo en el mismo cuarto, sino realmente conmigo. Eduardo asintió. Los niños siempre saben la verdad. Su hija no necesita más terapias caras o juguetes de lujo. Necesita a su papá presente, conectado, real. Richard se quedó callado por mucho tiempo, procesando esas palabras. ¿Pero cómo ayudo a más gente? ¿Cómo encuentro ese propósito que usted dice? Ya lo está haciendo, dijo Eduardo. Salió de su zona de confort para buscarme. Está aquí sentado hablando conmigo como si fuera su igual, no como si fuera basura. Está escuchando realmente a su hija, pero quiero hacer más. Entonces hágalo. Pero no desde arriba hacia abajo, como un rico repartiendo limosnas. Hágalo de igual a igual, como un ser humano ayudando a otro. ¿Qué sugiere? Eduardo tosió, una tos profunda que sonaba preocupante. ¿Está bien? Solo un resfriado. El invierno es duro en las calles. Richard miró alrededor del parque. El día estaba fresco, pero Eduardo solo tenía una chaqueta delgada y rota. Venga a casa conmigo. Eduardo lo miró sorprendido. ¿Qué? Venga a casa. Puede quedarse hasta que se sienta mejor. Tenemos habitaciones de sobra. Señor Montemayor, no puedo. ¿Por qué no? Isabella quiere que venga, y yo creo que lo necesito. No sería apropiado. ¿Según quién? Eduardo miró a Isabella, que asintió entusiasmada. Por favor, Lalo. Podríamos pasar más tiempo juntos. Podrías enseñarme más trucos. Y podríamos hablar más, agregó Richard. Podría aprender de usted. Eduardo dudó durante un largo momento. Si acepto, no será como un proyecto de caridad. Tendría que ser como amigos. Me gustaría eso, dijo Richard, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Y no puedo aceptar dinero por estar ahí. De acuerdo. Y si me siento como una mascota o un espectáculo, me iré. Entendido. Eduardo miró a Isabella una vez más. ¿Estás segura de que quieres que un viejo como yo ande por tu casa, princesa? Sí. Será como tener un abuelo mágico. Eduardo sonrió y extendió su mano hacia Richard. Está bien. Pero solo hasta que encuentre otro lugar. Cuando llegaron a la mansión, María se quedó sin palabras al ver a Eduardo. Richard la llevó aparte y le explicó la situación. Inicialmente escéptica, María se ablandó cuando vio la felicidad en los ojos de Isabella. Le dieron a Eduardo la habitación de huéspedes en el primer piso, lejos de las habitaciones principales pero con su propio baño y una vista al jardín. Eduardo se quedó parado en la entrada, abrumado. Hace 5 años que no duermo en una cama real, murmuró. Bueno, ahora puede dormir en una todas las noches, dijo Richard. Esa primera cena fue extraña. Eduardo, después de una ducha y con ropa limpia que Richard le había comprado, se veía como un hombre completamente diferente. Sus modales eran refinados, su conversación inteligente. Era claro que había sido una persona educada y exitosa. Isabella estaba extasiada, bombardeando a Eduardo con preguntas sobre trucos de magia, sobre su vida, sobre todo. ¿Realmente eras doctor? Sí, princesa. Por 30 años. ¿Arreglabas corazones? Trataba. No siempre podía arreglarlos, ¿como el mío? ¿Mi corazón está roto? La pregunta tomó por sorpresa tanto a Eduardo como a Richard. Isabella nunca había hablado así sobre sus sentimientos después del accidente. Eduardo se agachó para estar a su nivel. ¿Por qué piensas que tu corazón está roto, pequeña? Porque mamá murió y yo no puedo caminar y a veces siento como si tuviera un agujero aquí adentro. Tocó su pecho. Como si algo faltara. Richard sintió lágrimas en sus ojos. Su hija había estado cargando con este dolor y él ni siquiera lo había sabido. Isabella, dijo Eduardo suavemente, tu corazón no está roto. Está herido, que es diferente. Las cosas rotas no se pueden arreglar. Las cosas heridas se pueden sanar. ¿Cómo? Con tiempo, con amor y compartiendo esa herida con personas que te aman. Como tu papá. Isabella miró a Richard. Tu corazón también está herido, papá. Richard no pudo hablar por un momento. Sí, admitió finalmente. Creo que sí. Entonces podemos sanarnos juntos,
dijo Isabella con una lógica simple que dejó sin palabras a los dos adultos. Esa noche, después de que Isabella se fue a dormir, Richard y Eduardo se sentaron en el estudio. Richard sirvió 2 vasos de whisky. No he bebido alcohol en años, dijo Eduardo. ¿Por los problemas que tuvo? Sí. Pero creo que esta noche puedo hacer una excepción. Bebieron en silencio por un momento. Su hija es extraordinaria, dijo Eduardo finalmente. Se parece a su madre. Catherine tenía esa misma sabiduría natural. ¿La extraña mucho? Todos los días. Pero creo que he estado tan ocupado extrañándola que me olvidé de estar presente para Isabella. Eso puede cambiar. ¿Usted extraña a su familia? Eduardo asintió, pero el tipo de dolor es diferente. Usted perdió a su esposa por un accidente. Yo perdí a mi familia por mis propias decisiones. Es más difícil perdonarse a uno mismo que perdonar al destino. ¿Alguna vez ha tratado de contactar a sus hijos otra vez? Al principio sí. Pero decidí que era mejor dejarlos en paz. Ya les había causado suficiente dolor, pero han pasado años. La gente cambia, perdona. Eduardo miró su vaso, tal vez. Pero el miedo al rechazo a veces es más fuerte que la esperanza. Richard entendía ese sentimiento mejor de lo que quería admitir. Los días siguientes fueron reveladores para toda la familia. Eduardo se adaptó a la rutina de la casa con facilidad. Ayudaba a María en la cocina, contaba historias durante las comidas y pasaba horas con Isabella enseñándole trucos de magia y compartiéndole historias de sus días como médico. Pero lo más notable fue el cambio en Isabella. Estaba más alegre, más comunicativa, más dispuesta a intentar cosas nuevas en su fisioterapia. Los médicos notaron su progreso mejorado. ¿Qué ha cambiado en casa?, preguntó el doctor Ramírez, el fisioterapeuta principal de Isabella. Tenemos un huésped, dijo Richard. Un hombre mayor que ha estado pasando tiempo con Isabella. Sea lo que sea, está funcionando. Isabella ha mostrado más progreso en estas 2 semanas que en los últimos 2 meses. Richard comenzó a ver el impacto que la presencia de Eduardo tenía no solo en Isabella, sino en él mismo. Llegaba a casa más temprano del trabajo, ansioso por escuchar las aventuras del día. Las comidas se habían convertido en eventos familiares llenos de risas y conversación en lugar de obligaciones silenciosas. Una noche, Eduardo le pidió hablar en privado. Richard, tengo que confesarte algo. ¿Qué? No he sido completamente honesto contigo. Richard sintió un pinchazo de preocupación. ¿Sobre qué? Sobre mis hijos. Sé dónde están. ¿Qué quiere decir? He estado siguiéndolos de lejos durante años. Sé dónde trabaja mi hija, sé que mi hijo se casó el año pasado. Pero nunca he tenido el valor de acercarme. ¿Por qué me dice esto? Porque estos días con ustedes me han hecho recordar lo que significa tener familia. Y me han hecho darme cuenta de que tal vez estoy siendo cobarde. Richard se sentó hacia adelante. ¿Qué quiere hacer? No lo sé. Parte de mí quiere llamarlos. Pero parte de mí tiene miedo de abrir viejas heridas. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. Si Isabella estuviera perdida y usted no hubiera sabido nada de ella en años, ¿querría que lo contactara si ella tuviera la oportunidad? Eduardo se quedó callado por un largo momento. Sí, admitió finalmente. Sin importar lo que hubiera pasado, querría saber que está bien. Entonces tal vez sus hijos sienten lo mismo, o tal vez no. Solo hay una forma de saberlo. Eduardo asintió lentamente. Tal vez tengas razón. Pero estoy aterrado. Yo también estoy aterrado la mayoría del tiempo, admitió Richard. Aterrado de fallar como padre, aterrado de que Isabella nunca se recupere completamente, aterrado de vivir el resto de mi vida sintiéndome vacío. Pero estas últimas semanas me han enseñado que el miedo no desaparece. Solo tienes que hacer lo correcto a pesar del miedo. Esa conversación fue un punto de inflexión para ambos hombres. Al día siguiente, Eduardo estaba más nervioso de lo que Richard lo había visto nunca. Caminaba por la casa como un animal enjaulado, sus manos temblando cada vez que pasaba cerca del teléfono. Durante el desayuno, Eduardo apenas tocó su comida. Isabella notó su nerviosismo inmediatamente. ¿Estás bien, Lalo? ¿Te ves asustado?, preguntó con esa honestidad directa que solo tienen los niños. Eduardo sonrió débilmente. Estoy pensando en hacer algo que me da mucho miedo, princesa. ¿Qué cosa?
Eduardo miró a Richard, quien asintió alentadoramente. Voy a llamar a mis hijos. No he hablado con ellos en muchos años. Isabella frunció el ceño, procesando esta información. ¿Por qué no has hablado con ellos? Porque hice cosas que los lastimaron mucho. Y tengo miedo de que ya no me quieran. Isabella rodó su silla más cerca de Eduardo y puso su pequeña mano sobre la suya. Pero aunque estén enojados, todavía son tu familia, ¿verdad? Como papá y yo seguimos siendo familia aunque a veces nos enojamos. Las palabras simples de Isabella cortaron directo al corazón del asunto. Eduardo sintió lágrimas en sus ojos. Tienes razón, pequeña. Siguen siendo mi familia, entonces tienes que llamarlos. Porque las familias se perdonan. Rachel observó este intercambio sintiendo una mezcla de orgullo y asombro por la sabiduría de su hija. En los últimos meses, Isabella había madurado de maneras que lo sorprendían constantemente. Después del desayuno, Rachel se dirigió a su oficina y puso en marcha los recursos que tenía disponibles. Hizo llamadas a investigadores privados, contactó a abogados que tenían acceso a bases de datos especializadas, movilizó una red de contactos que había construido durante décadas en el mundo corporativo. La eficiencia de tener dinero y conexiones era algo que Rachel había dado por sentado toda su vida. Pero ahora, viendo cómo podía usar estos recursos para ayudar a alguien que realmente lo necesitaba, sentía que tal vez por primera vez estaba usando su influencia para algo verdaderamente importante. Para las 2 de la tarde, tenía toda la información que necesitaba. Carmen Elena Vázquez, de 35 años, vivía en Phoenix, Arizona. Trabajaba como supervisora de enfermería en el Hospital General de Phoenix. Estaba casada con un maestro llamado David y tenían 2 hijos, una niña de 7 años llamada Sofía y un niño de 5 años llamado Daniel. Vivían en una casa modesta en un barrio de clase media. Miguel Eduardo Vázquez, de 32 años, vivía en Toronto, Canadá. Era ingeniero de software para una empresa de tecnología médica. Se había casado el año anterior con una doctora llamada Ana Lucía. No tenían hijos aún. Richard imprimió toda la información, incluyendo fotografías que había encontrado en redes sociales. Cuando se las mostró a Eduardo, el viejo hombre se quebró completamente. Las fotos mostraban a sus hijos como adultos exitosos y felices. Carmen tenía los mismos ojos azules de Eduardo, y en las fotos con sus hijos se veía radiante de felicidad maternal. Miguel se había casado con una ceremonia pequeña pero elegante, sonriendo en las fotos como un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Son hermosos, murmuró Eduardo, tocando las fotos con dedos temblorosos. Se convirtieron en adultos hermosos sin mí. Gracias a usted, corrigió Richard. Los valores que les enseñó cuando eran pequeños los ayudaron a convertirse en quienes son ahora. Eduardo levantó la vista. ¿Cómo puede saber eso? Porque conozco el tipo de hombre que es usted. El mismo hombre que rechazó dinero para mantener su dignidad, que hace reír a los niños sin pedir nada a cambio, que se preocupa más por el bienestar de mi hija que por su propia comodidad. Ese hombre no pudo haber sido un mal padre antes de que la tragedia lo golpeara. Las palabras de Richard llegaron profundo. Eduardo había cargado con la culpa durante tantos años que había olvidado que también había sido un buen padre antes de que todo se desmoronara. Isabella había estado escuchando desde la puerta del estudio, como era su costumbre cuando los adultos tenían conversaciones importantes. ¿Puedo ver las fotos?, preguntó, rodando hacia ellos. Eduardo le mostró las fotos. Isabella las estudió con la seriedad de un detective. La señora se parece a ti, Lalo. Y tiene hijos como yo. Sí, princesa. Entonces ella entiende lo que es ser mamá. Y las mamás siempre perdonan a sus papás. La lógica simple pero profunda de Isabella nuevamente cortó a través de todas las complicaciones que los adultos habían construido alrededor de la situación. ¿Estás listo para llamar?, preguntó Richard suavemente. Eduardo respiró profundo. No. Pero lo voy a hacer de todas formas. Richard marcó el número de Carmen en el teléfono de la casa y se lo pasó a Eduardo. Isabella rodó su silla hasta estar justo al lado de él, ofreciéndole apoyo silencioso. El teléfono sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Hola, contestó una voz femenina. Eduardo se quedó sin palabras por un momento. Era la voz de su niña pequeña, pero madura,
profesional. Hola, repitió Carmen. Carmen, logró decir Eduardo finalmente. Soy tu papá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard podía ver el pánico en los ojos de Eduardo. Papá, la voz de Carmen era apenas un susurro. Sí, mi amor. Soy yo. Hubo una pausa larga, y luego Richard escuchó el sonido de alguien sollozando al otro lado de la línea. Papá, ¿dónde has estado? ¿Estás bien? He estado tan preocupada. Las palabras salieron en una avalancha de emoción. No había enojo en su voz, no había recriminaciones. Solo preocupación y amor. Eduardo comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras escuchaba a su hija. He estado perdido, mi amor. Pero ahora estoy bien. Estoy con buenas personas que me están ayudando. ¿Dónde estás? ¿Puedes venir a casa? Los niños siempre preguntan por su abuelo. Eduardo miró a Richard con ojos llenos de esperanza y terror. ¿Los niños saben de mí? Por supuesto que saben de ti. Les he contado cómo eras el mejor papá del mundo antes de que las cosas se pusieran difíciles. Les he contado cómo me enseñaste a ser fuerte, cómo me cuidaste cuando estaba enferma, cómo siempre me hiciste sentir especial. Eduardo no podía parar de llorar. Richard puso una mano en su hombro, e Isabella le tomó la mano. La conversación continuó durante casi una hora. Carmen le contó sobre su vida, sobre sus hijos, sobre cómo había pensado en él todos los días durante estos años. Le contó cómo había buscado por él en hospitales y refugios, cómo había mantenido viva su memoria para sus hijos. Miguel también te extraña, le dijo. Está más enojado que yo, pero eso es porque te amaba tanto que tu ausencia lo lastimó profundamente. ¿Crees que querría hablar conmigo? Papá, hemos estado esperando esta llamada durante 7 años. Por supuesto que quiere hablar contigo. Cuando finalmente colgaron, Eduardo estaba emocionalmente agotado pero transformado. La culpa que había cargado durante años se había aliviado, no completamente, pero significativamente. ¿Viste?, dijo Isabella. Te dije que las familias se perdonan. Esa tarde, Eduardo llamó a Miguel. Esa conversación fue más difícil. Miguel estaba más guardado, más herido. Pero al final de una conversación larga y a veces dolorosa, también expresó su deseo de reconstruir su relación con su padre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Carmen quería volar inmediatamente para ver a su padre, pero Eduardo le pidió tiempo para prepararse. Miguel estaba haciendo planes para viajar desde Toronto. Richard observaba todo esto con una mezcla de alegría y melancolía. Estaba feliz por Eduardo, pero también se daba cuenta de que pronto su amigo se iría. La casa volvería a ser silenciosa, Isabella perdería a su abuelo mágico y él volvería a su vida anterior. Pero Isabella tenía otros planes. Una noche, durante la cena, ella hizo un anuncio que sorprendió a todos. Lalo, cuando tus hijos vengan a visitarte, deberían quedarse aquí también. Eduardo casi se ahoga con su comida. Isabella, princesa, esta no es mi casa. No puedo invitar a mi familia aquí. Isabella miró a su padre con esa expresión determinada que Richard había aprendido a reconocer. Papá, esta es nuestra casa, ¿verdad? Sí. Y Lalo es parte de nuestra familia ahora, ¿verdad? Richard miró a Eduardo, quien parecía estar conteniendo la respiración. Sí, dijo Richard finalmente. Lo es. Entonces sus hijos son parte de nuestra familia también. Y las familias se quedan juntas. La lógica implacable de una niña de 8 años había resuelto un problema que los adultos habían estado evitando enfrentar. Eduardo miró a Richard. No puedo aceptar eso. Ya has hecho demasiado. Eduardo, dijo Richard, en estos últimos meses usted me ha dado algo que pensé que había perdido para siempre. Me devolvió a mi hija, me ayudó a encontrar un propósito más allá del dinero, me mostró lo que significa realmente estar vivo. ¿Cómo podría ponerle precio a eso? Pero tu casa es solo una casa. Demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Pero con usted y su familia aquí, podría convertirse en un hogar. Isabella aplaudió entusiasmada. Va a ser como tener una familia enorme. Y voy a tener primos. Eduardo se quedó callado por un largo momento, claramente abrumado por la generosidad. ¿Estás seguro, Richard? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida.
2 semanas después, Carmen llegó con sus 2 hijos. El reencuentro en el aeropuerto fue algo que Richard nunca olvidaría. Ver a Eduardo abrazar a su hija después de 7 años, ver a Carmen presentarle a sus hijos al abuelo que habían conocido solo en fotos y cuentos, fue una de las cosas más emotivas que Richard había presenciado. Sofía, la nieta de 7 años, inmediatamente se sintió atraída hacia Eduardo. Era una niña tímida al principio, pero cuando Eduardo le mostró algunos trucos de magia, se abrió completamente. Daniel, de 5 años, era más cauteloso, pero cuando Eduardo le enseñó a hacer que aparecieran monedas de la nada, se convirtió en su seguidor número 1. Isabella estaba en el paraíso. Finalmente tenía otros niños en la casa, niños que no la veían como la niña en silla de ruedas sino simplemente como Isabella, su nueva prima. Carmen se quedó durante una semana y durante esos días, Richard vio a Eduardo transformarse completamente. El hombre recuperó una vitalidad que Richard no había visto antes. Sus ojos brillaban cuando jugaba con sus nietos, cuando ayudaba a Carmen con los niños, cuando contaba cuentos durante las cenas familiares. Pero Carmen tenía que volver a su trabajo en Phoenix y llevar a los niños de regreso a la escuela. ¿Por qué no te vienes con nosotros, papá?, le preguntó la noche antes de partir. Eduardo miró a Richard e Isabella. No puedo dejar a mi familia aquí. Carmen siguió su mirada y sonrió. Entonces tráelos también. Richard se rió. Tengo un negocio que dirigir aquí, Carmen. Los negocios se pueden dirigir desde cualquier lugar ahora, ¿no? Especialmente si eres el dueño. Era una idea loca. Pero mientras más lo pensaba Richard, más sentido tenía. ¿Qué lo ataba realmente a esta ciudad? Sus oficinas corporativas podían funcionar sin el día a día. Había construido un equipo de ejecutivos competentes. Y la tecnología moderna hacía posible dirigir un imperio desde prácticamente cualquier lugar. Más importante, Isabella necesitaba estabilidad, pero también necesitaba family. Y Eduardo claramente prosperaba cuando estaba rodeado de sus seres queridos. ¿Qué opinas, Isabella?, preguntó Richard. Isabella había estado callada durante esta conversación, pero ahora habló con claridad. Creo que deberíamos ir donde esté la familia. 3 meses después, Richard había vendido la mansión, establecido una oficina satélite en Phoenix y comprado una casa grande cerca de donde vivía Carmen. No tan extravagante como su mansión anterior, pero lo suficientemente espaciosa para albergar a su familia expandida. Eduardo se había mudado permanentemente. Miguel había visitado 2 veces desde Toronto y los hermanos estaban reconstruyendo lentamente su relación. Las heridas tardaron tiempo en sanar completamente, pero el amor nunca había desaparecido realmente. Isabella prosperó en su nuevo ambiente. Los médicos en Phoenix confirmaron que el progreso que había mostrado en los últimos meses se estaba acelerando. Tener una familia grande y amorosa, primos con quien jugar, un abuelo que la hacía reír todos los días, había sido mejor medicina que cualquier tratamiento que el dinero pudiera comprar. Richard también cambió. Siguió siendo exitoso en los negocios, pero ya no era lo único que definía su vida. Llegaba a casa temprano para las cenas familiares. Jugaba con Isabella y sus nietos adoptivos. Ayudaba a Eduardo a enseñar trucos de magia a los niños del vecindario. Más importante, había encontrado algo que no sabía que había perdido, propósito más allá del dinero. Comenzó a usar su riqueza de manera diferente. Estableció un fondo para veteranos sin hogar. Financió un programa que emparejaba a personas exitosas con personas sin hogar, no para dar caridad, sino para formar amistades reales. Abrió centros comunitarios en barrios de bajos recursos, pero todo esto surgió orgánicamente de su experiencia con Eduardo, no como proyectos calculados para mejorar su imagen pública, sino como extensiones naturales de lo que había aprendido sobre el valor de la conexión humana real. 1 año después del día que había conocido a Eduardo en esa acera lluviosa, Richard estaba sentado en el patio trasero de su nueva casa en Phoenix. Isabella jugaba en la piscina con Sofía y Daniel, riéndose mientras Eduardo les enseñaba a hacer bombas de agua mágicas. Carmen estaba preparando una cena familiar masiva en la cocina. Miguel acababa de llamar para confirmar que vendría para el cumpleaños de Isabella la semana siguiente. Richard pensó en el hombre que había sido 1 año atrás. Rico, exitoso,
pero fundamentalmente solo y vacío. Obsesionado con números en pantallas, con adquisiciones y fusiones, con acumular más y más dinero que no le daba más y más felicidad. Ahora miraba a su hija, que había recuperado no solo su capacidad física sino su alegría de vivir. Miraba a Eduardo, que había recuperado a su familia y había encontrado un nuevo propósito como el abuelo de todos los niños del vecindario. Miraba a una familia que se había formado no por sangre sino por amor y elección mutua. Su teléfono vibró con notificaciones sobre la bolsa de valores, sobre decisiones corporativas que necesitaban su atención. Las ignoró. Esas cosas podían esperar. Su familia no podía. Eduardo se acercó y se sentó junto a él, mojado por los juegos en la piscina pero sonriendo. ¿En qué piensas, amigo? En lo diferente que es mi vida ahora. ¿Te arrepientes de algo? Richard miró a Isabella, que estaba intentando hacer un truco de magia bajo el agua, fallando miserablemente pero riéndose hasta que casi no podía respirar. De nada, dijo finalmente. Absolutamente de nada. Eduardo asintió. ¿Sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? Pensé que había perdido todo. Mi carrera, mi familia, mi casa, mi dignidad. Pero resulta que tenía que perder todas esas cosas para encontrar lo que realmente importaba. ¿Y qué es lo que realmente importa? Eduardo sonrió, esa sonrisa cálida y genuina que Richard había llegado a amar. Esto, dijo, señalando hacia los niños jugando, hacia Carmen cantando en la cocina, hacia el caos hermoso y lleno de amor de una familia real. Esto es lo que todos necesitamos. Conexión. Propósito. La satisfacción de saber que tu vida importa para otras personas. ¿Y usted lo encontró haciendo trucos de magia en las calles? Lo encontré cuando decidí que, sin importar lo poco que tuviera, siempre tendría algo que dar. Alegría, esperanza, un momento de magia para un niño. Resultó que dar esas cosas me daba más satisfacción que cualquier cirugía exitosa que hubiera hecho como médico. Richard reflexionó sobre esas palabras. ¿Cree que yo lo he encontrado también? Eduardo lo miró con esos ojos azules sabios. ¿Qué crees tú? Richard no tuvo que pensar mucho en la respuesta. Por primera vez en años, tal vez en décadas, se sentía completo. No porque tuviera más dinero o más éxito, sino porque tenía algo mucho más valioso, una razón para levantarse cada mañana que iba más allá de él mismo. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. Esa noche, durante la cena familiar, Isabella hizo un anuncio que sorprendió a todos. Quiero aprender a hacer trucos de magia como Lalo. ¿Para qué, princesa?, preguntó Eduardo. Para ir a hospitales y hacer reír a otros niños que están tristes como yo estaba antes. El silencio que siguió fue cargado de emoción. Richard sintió lágrimas en sus ojos mientras miraba a su hija de 8 años, que había transformado su propio dolor en compasión por otros. Creo que es una idea maravillosa, dijo finalmente. ¿En serio? ¿Me vas a ayudar? Claro que sí. Todos te vamos a ayudar. Y así comenzó una nueva tradición familiar. Los sábados por la mañana, la familia completa visitaba el hospital pediátrico local. Eduardo e Isabella hacían trucos de magia para los niños enfermos, Carmen usaba sus conocimientos de enfermería para ayudar donde podía, y Richard simplemente estaba presente, conectando con familias que pasaban por momentos difíciles, usando sus recursos para hacer diferencias pequeñas pero significativas en sus vidas. Después de uno de estos sábados, mientras conducían a casa, Isabella hizo una observación que Richard nunca olvidaría. Papá, ¿sabes cuál es la diferencia entre ser rico de dinero y ser rico de verdad? ¿Cuál es, princesa? Cuando eres rico de dinero, siempre quieres más. Pero cuando eres rico de verdad, siempre quieres dar más. Eduardo, sentado en el asiento de atrás con Isabella, sonrió orgulloso. Esa es la lección más importante que alguien puede aprender en la vida, pequeña. Richard miró por el espejo retrovisor a estos dos seres humanos que habían cambiado su vida completamente. Un hombre mayor que había perdido todo y había encontrado la sabiduría en la pérdida. Una niña pequeña que había enfrentado una tragedia y había encontrado fortaleza en la vulnerabilidad. Ambos le habían enseñado que la riqueza real no se medía en cuentas bancarias o posesiones materiales, sino en la profundidad de las conexiones humanas, en la capacidad de tocar positivamente la vida de otros.
en la satisfacción que viene de vivir con propósito más allá de uno mismo. Cuando llegaron a casa esa noche, mientras la familia se preparaba para otra cena juntos, Richard se detuvo por un momento en la entrada, mirando la escena a través de la ventana. Eduardo ayudando a Carmen en la cocina, Isabella jugando con sus primos adoptivos en la sala, el caos hermoso de una casa llena de vida y amor. Un año atrás, habría visto esta escena como ruidosa, desordenada, como una distracción de cosas más importantes. Ahora sabía que no había nada más importante que esto. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su asistente ejecutiva. Las acciones de la empresa habían subido un 7% ese día, lo que significaba una ganancia de aproximadamente $10 millones. Miró el mensaje, sonrió ligeramente y guardó el teléfono sin responder. Había cosas más importantes que hacer. Como enseñarle a Isabella un truco de magia nuevo, como escuchar las historias del día de Eduardo, como estar presente para su familia, porque había aprendido, gracias a un mendigo que hacía trucos con basura en una acera lluviosa, que la verdadera riqueza no se podía comprar, acumular o guardar en una cuenta bancaria. La verdadera riqueza vivía en momentos como este, simples, imperfectos, llenos de amor y risa. Y ahora, finalmente, Richard Montemayor era un hombre verdaderamente rico.